Desde los 880 kHz de Radio El Pensamiento, emisora piloto de la gran radiocadena de Oro, presentamos 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro. Saludos y bienvenidos a esta audición de 60 minutos en lo que son las últimas 48 horas del mes de julio. Mes durísimo, mes sangriento también. Nos preparamos para la bajada de Santo Domingo este 1 de agosto en medio de una gran incertidumbre. Sin embargo, la tradición se va a cumplir. Esperemos, sin provocaciones, esperemos que no haya ningún tipo de agresiones y atentados. Por otra parte, este mes también se inicia es también fundamental porque ya empezamos a hablar de la cosecha de postrera. Es ahora que empezamos a definir si realmente este año agrícola, agroindustrial se va a salvar o no, si habrá la producción del campo que se esperaba, si vamos a llenar las expectativas de la demanda nacional con la producción campesina, los precios, etcétera. Debemos esperar, porque ya se fue la primera gran oportunidad, que fue en mayo, de establecer las condiciones, aún en lo difícil que estábamos en el primer mes de los enfrentamientos. Aún así, pues esto es un mes fundamental entonces, ¿verdad? Por otra parte, vamos a entrar ya directamente a los avances y titulares. Hay dos grandes expectativas que vamos a tratar de enfrentar el día de hoy o ver con ustedes el día de hoy. Es ¿qué le dijo el presidente Daniel Ortega a Andrés Oppenheimer? Una entrevista completa que va a pasar hoy en la noche, pero les tenemos 3 adelantos de lo que le dijo. El presidente acusando a las comisiones de derechos humanos de inventar muertos y atacando a las comisiones interamericanas de derechos humanos. El presidente dando una cifra de fallecidos que difiere muchísimo de la que manejan todas las comisiones, incluyendo la CIDH, y diciendo por qué no va a hacer un referendo. Se creó un revuelo con esta respuesta. Inclusive nosotros la comentamos hace un momento en diálogos, pero no es cierto. El presidente no dice que va a hacer un referendo o que va a aceptar el referendo. Y por otra parte, vamos a tener, sí, completa, porque tarda unos 7 u 8 minutos, la entrevista que le hizo Euronews al presidente Daniel Ortega. Sin embargo, vamos con lo que el presidente Ortega le respondió a Andrés Oppenheimer cuando le habló de la siguiente manera. Escuchemos. Los organismos de derechos humanos que han venido aquí, Amnistía Internacional pidió venir, se le dijo que venga, se le dijo, vino, hacen visita de médico, entonces, claro, le caen encima los organismos de derechos humanos aquí que están politizados, que tienen una política contra el gobierno sistemática, y mueven gente que lleva a poner denuncias, inventan cualquier cosa. Mezclando con hechos. Es difícil inventar un muerto. La gente tiene vecinos, tiene compañeros, tiene pues amigos. Sí, por eso mismo han salido los vivos después, explicando, unos incluso que están fuera de Nicaragua, unos que están en Estados Unidos diciendo, yo estoy vivo, yo no he muerto. Preguntó por la cantidad de personas fallecidas como ampliación de este tema. Veamos la respuesta y la pregunta que le hacen al presidente Ortega. ¿Dónde usted aceptaría usted, por ejemplo, un referéndum? Preguntarle a la gente, ¿quieren o no elecciones anticipadas? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema?
Sí, le podríamos preguntar a la gente, claro que sí. Y si la gente dice que sí, bueno, vamos a elecciones anticipadas. Y si la gente dice que no, van a decir que hicimos fraude. ¿Por qué? Porque todavía las reformas que hay que hacer, los mecanismos, todo el trabajo que hay que hacer para poder fortalecer el sistema electoral, necesita también de recursos. Entonces usted me está diciendo que si la OEA, por ejemplo, o un grupo de países amigos ponen dinero para hacer un referéndum, ¿en serio que nadie pueda dudar? Le dice el presidente Ortega a Oppenheimer, y las cifras que manejan otras comisiones de derechos humanos, como la CIDH o como la ANPDH, difiere mucho. La CIDH tiene más de 250 muertos y ANPDH va a una cifra superior a los 300 muertos. Y bueno, hasta hace unos días la contabilidad del presidente Ortega era de unos 90 muertos, 95 muertos. Pues ahora parece que está más actualizada en 195. Y una de las preguntas importantes, le pregunta por el referéndum. ¿Por qué no someterse a un referéndum? Veamos de nuevo la pregunta y respuesta. ¿Qué responde usted a quienes dicen que su gobierno es responsable por estas muertes? Sí, primero, los datos, ¿no? Estos datos que se manejan a través de algunos organismos de derechos humanos, incluyendo la CIDH, no han sido depurados, no han sido verificados. Simplemente son denuncias que ellos han recibido, que van sumando, y los datos oficiales que tenemos nosotros, que no es poca cosa tampoco, son 195 fallecidos como resultado de estos enfrentamientos. Es que toma en cuenta lo siguiente: aquí está frente a una oposición que no acepta ninguna alternativa más que la salida del gobierno. ¿Aceptaría usted? Ya vieron ustedes al presidente Ortega, tiene 2 o 3 explicaciones de por qué no se somete a un referéndum. Que si lo gana, entonces va a decir que fraude. Que se necesitan recursos para las reformas electorales. Y después, bueno, lo acaban de ver ustedes. Pero la entrevista completa hoy en CNN, entiendo que es 7 de la noche, 8 de la noche. ¿Verdad? Pero también hay otra entrevista que ha sido menos publicitada, pero que también dice cosas reveladoras el mandatario. Fue a Oscar Valero de Euronews, una cadena que es fundamentalmente la voz oficial de Europa en cuanto a televisión, en cuanto a noticias de televisión. Vamos a ver de completa la entrevista. No cesan. Cuando se han cumplido ya más de 100 días de protestas, el país parece abocado a una confrontación inevitable. ¿Cuál es el futuro de Nicaragua y cuál es el papel que jugará Daniel Ortega en este futuro? Presidente, bienvenido a Euronews. Usted ha sido todo para su pueblo, ha sido su libertador, ha sido su líder, es una figura histórica. Y ahora ese mismo pueblo le pide que se vaya. ¿Por qué? Bueno, primero, no es todo el pueblo, una parte de la población. Aquí hemos tenido una oposición todo el tiempo. O sea, que se ha manifestado claramente incluso en las elecciones. Nosotros hemos tenido elecciones en las que participamos y no alcanzábamos nosotros, la mayoría. La alcanzaba la mayoría las fuerzas de oposición que se unían y todas unidas, bueno, bajo la conducción, bajo el mandato de la política norteamericana. Una reciente encuesta asegura que el 79% de los nicaragüenses quieren que usted se vaya. Al menos existe una duda razonable de que el pueblo nicaragüense quiera que usted siga en el poder. Bueno, yo siento por otro lado que hay una buena parte de la población, no te puedo dar por ciento de encuesta,
No conozco ninguna encuesta ahorita en Nicaragua seria. ¿No cree usted que hay un clamor en la calle que quizás usted no se sienta tentado de, por ejemplo, preguntarle al pueblo convocando unas elecciones? Las elecciones las tuvimos hace poco. Hace poco tuvimos elecciones. Y lo que hemos tenido ahora es un intento de golpe de Estado. Eso es lo que hemos vivido, lo que ha sufrido el pueblo. Y quiero aclarar para la audiencia de Euronews, porque yo leo ahí los titulares en Euronews sobre Nicaragua, que dicen a 100 días o 90 días o 100 días, 300 muertos ya dicen. No. Lo dice el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, 300 muertos, otras organizaciones dicen 450, no es... Son cifras que no son ciertas. Las cifras reales de estos enfrentamientos que se han venido desarrollando, se desarrollaron del 19 de abril, ya fue el enfrentamiento violento, no armado, entre la oposición y el gobierno, y la policía, y la población sandinista. Da como resultado 195. Claro, si a esto le agregamos lo que es el promedio de fallecidos que tenía Nicaragua antes del 18 de abril, que es uno de los índices más bajos en la región, estamos hablando de 2 fallecidos diarios por crímenes comunes. Entonces, claro, si a esto le sumamos 2 diarios, tendríamos 180 más. ¿Qué es lo que hacen estos organismos de derechos humanos? Juntan todo. O sea, según usted, manipulan las cifras para que haya más muertos. Las manipulan. Eso es, juntan todo. O sea, ¿cómo te explicas que en este periodo no han habido fallecidos por delitos comunes? Eso no es lo que dicen las organizaciones. Las organizaciones que hablan de estas cifras no dicen que no haya delitos comunes, sino que los muertos por las protestas son entre 300 y 400, que es una cifra bastante... Sí, lo que hacen es sumar todo, ¿sí? Juntar todo. Todo el que aparece fallecido, lo ponen como fallecido como resultado de estos enfrentamientos. Lo que no entiendo es, usted mismo dejó entrar, por ejemplo, al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos para que contara los muertos, porque ahora de repente se estarían manipulando las cifras. Centros de derechos humanos que son financiados por los Estados Unidos, precisamente para estar manipulando cifras. Lo que yo me pregunto es, ¿usted considera que tiene alguna responsabilidad como presidente del país? Porque ahí está claro, independientemente de las cifras que estemos manejando, que usted maneja unas y el resto de centros internacionales maneja otras, ¿usted considera como presidente que tiene alguna responsabilidad por el hecho de no haber sido capaz de mantener la seguridad de sus ciudadanos? Bueno, la verdad es que enfrentamos a un enemigo poderoso, que intervino militarmente en Nicaragua en varias ocasiones, Estados Unidos, y sigue interviniendo en Nicaragua. Me resulta interesante porque usted ya ha mencionado en algunos casos que estas protestas están financiadas por Estados Unidos, pero no he visto ninguna prueba todavía. ¿Tiene usted pruebas? Claro que sí. ¿Por qué no las ha mostrado todavía? Están todas las cuentas que los organismos de Estados Unidos, a través de USAID y otros organismos norteamericanos, envían a toda esta gente, incluso dicho por ellos públicamente, ya anunciado por ellos las cantidades de millones que asignan a Nicaragua para la democracia, dicen ellos. Pero son fondos que luego se desvían, ¿para qué? Para desestabilizar el país, provocar la violencia y estimular acciones armadas, como la de estas bandas que han estado cometiendo crímenes desde el año 2007 que nosotros lo tomamos el gobierno. O sea, según su perspectiva, simplemente son unas protestas organizadas por la financiación de Estados Unidos, que no tienen nada que ver, no tienen ninguna conexión con el pueblo nicaragüense. Tiene que ver con parte de la población que está afiliada a fuerzas de oposición, a grupos de oposición, a partidos políticos de oposición, que incluso están en el Parlamento, que tuvieron una parte activa en toda en lo que fueron los tranques. Cuando ustedes construyen la idea de estas protestas como una organización terrorista, como en algunas ocasiones le he escuchado decir, cuesta encontrar un cabecilla, no hay pruebas claras de financiación. No lo sé, no se sostiene demasiado esta versión. Mira, si procediéramos nosotros a detener a los cabecillas, ya me imagino la reacción que habría. Si con lo que hemos hecho
que hemos estado capturando, deteniendo, a los que están directamente, materialmente participando en las acciones terroristas, a los que están organizando y dirigiendo estas acciones terroristas. Ahí salen los organismos de derechos humanos a hablar por ellos, a defender por ellos y a querer castigar a Nicaragua, y sale el Congreso de los Estados Unidos con resoluciones en contra de Nicaragua. Me gustaría comentarle, o me gustaría que me... Nunca se planteó que había que adelantar elecciones. Perdone que le repregunte, pero es que me gustaría una respuesta. ¿Usted no se plantea en ningún caso, en ningún momento del diálogo, su renuncia o adelantar elecciones? Porque adelantar elecciones también es constitucional. En Centroamérica no se ha dado esto. En Colombia, cada era un proceso de paz, nunca se planteó adelantar elecciones. Y con toda la sangre que había corrido en Centroamérica, nunca se planteó adelantar elecciones. O sea, que usted no se lo plantea. No lo planteó. Ahí la encuentran en Trinchera de la Noticia TV, o Trinchera de la Noticia, ahí nos va a encontrar rápidamente en la ceja ahí arriba que dice buscar. Y ahí va a encontrar esta entrevista completa para que puedan verla a cualquier hora, cuando quieran. Nosotros ya la tenemos completa y la pueden ver. Quiero invitarlos también a que continúen con nosotros para que más bien vean toda nuestra gama de opciones en las redes sociales, no solo YouTube, no solo Trinchera de la Noticia en Twitter, no solo Trinchera de la Noticia en Facebook, también estoy más bien en Twitter, @X Reyes Trinchera, y encontrarán mi página en Twitter. Los invitamos a que le echen un ojo, porque este fin de semana publicamos, en base a los resultados de una encuesta de ética y transparencia que fue presentada este fin de semana, nosotros le reformulamos las mismas preguntas a los que me siguen en Twitter. Y por ejemplo, esta encuesta de ética y transparencia, que fue hecha por teléfono con 1.200 personas, le preguntaron sobre: ¿cree usted que la Conferencia Episcopal está actuando por el bien de todos los nicaragüenses? Y el 77% respondió que sí. El 18% dice que no. Pero cuando desde mi cuenta de Twitter le volvimos a hacer la pregunta: ¿y usted qué opina sobre la base de esta misma entrevista?, intervinieron 1.374 personas, o sea, un poco más, 100 y pico más que las que votaron y ahí la respuesta fue el 95%, le dieron un respaldo a los obispos de la Conferencia Episcopal. Igualmente, Ética y Transparencia preguntó a 1.200 personas: ¿cree usted que acortar el periodo presidencial es ilegal o inconstitucional? Y el 53% dijo que no. Cuando le hicimos la misma pregunta a los internautas, el 90% dijo que no era inconstitucional. Por tanto, los obispos no han dado un golpe de Estado como los acusó el presidente Ortega. También le preguntaron en Ética y Transparencia a las personas si creían que debían adelantarse las elecciones, y el 79% respondió que sí debían adelantarse. Y en la propuesta que yo le hice a las personas en Twitter, desde mi cuenta @XReyesTrinchera, 2.863 personas entraron a opinar sobre este tema, y el 95% dijo que sí debían adelantarse las elecciones. Por eso los invito pues a que entren a mi cuenta de Twitter y ahí pueden participar. No sé si ya nuestro webmaster, nuestro tuitero mayor, ya cerró la encuesta, pero hay otras que también están caminando el día de hoy. Antes de avanzar en otros titulares con Alfredo Salinas, esta mañana se ha reportado la quema del rancho de un empresario jordano. El empresario se llama Haitam Shihab, y hoy le pegaron fuego en Corinto.
En Chinandega, en Corinto más bien, sí, efectivamente, y la policía todavía no ha dado una explicación de qué fue lo que pasó, de qué se trata este asunto, pero al parecer los ataques al sector privado están a la orden del día. Ahora sí, más titulares y adelantos con Alfred Salinas. Así es, amigos oyentes de 60 Minutos con Javier Reyes Alba. Tenemos información desde Nagarote de que 2 patrullas de antimotines llegaron al colegio de primaria Ricardo Morales Avilés de Nagarote. Entraron al colegio, llegaron a traerse toda la comida que tenían almacenada para la merienda escolar. Se llevaron los quintales de arroz, frijoles, la comida pues que utilizan para la merienda escolar. La directora del centro les dijo a los alumnos que no se preocuparan, que no se iban a llevar a nadie, solamente se llegaron a traer la comida que utilizan en la merienda escolar los alumnos de primaria de este centro escolar en Nagarote. Bueno, y el día de hoy periodistas llegaron a hacer un plantón en su rotonda, la rotonda del periodista. Ahí llegaron a patentizar su respaldo a algunos periodistas que han sido víctimas de la represión, han sido detenidos, también algunos han sido también muertos, como Ángel Gaona. Vamos a escuchar el ambiente de la protesta y algunos entrevistados por 60 Minutos con Javier Reyes Alba a través de esta cuenta de Facebook de Trinchera de la Noticia. Bueno, sobre su participación en este plantón. Claro que sí, con mucho gusto. Estamos aquí protestando por la represión a los periodistas y comunicadores independientes del gobierno que están acompañando la lucha de algún poder económico. Están obligados a brindarle equipos de protección a sus periodistas. Por ejemplo, chalecos y cascos antibalas. Es lo menos que pueden hacer. Gracias, Guillermo Cortés Domingo. En Ortega, la intimidación contra los periodistas del Nuevo Diario y de muchos otros medios de comunicación que estamos siendo difamados por el gobierno. Y lo importante es que se mantiene la unidad y creo que se mantiene el acompañamiento de toda la población defendiendo la libertad de expresión. Todos los ciudadanos que hacen uso de las redes sociales, que están compartiendo las imágenes de la represión, las imágenes de la protesta, también son defensores de la libertad de expresión y yo espero que lo sigan haciendo. Se dice que hay una estrategia desde el régimen en contra del periodismo independiente. La estrategia es indiscriminada contra todos aquellos ciudadanos que ya sea defendiendo la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a la libertad de movilización, lo hemos practicado. Ya hemos visto primero las masacres, la operación limpieza y ahora la criminalización de todas las formas de protesta cívica. Hay más de 120 personas que han sido sometidas a procesos judiciales y seguramente va a aumentar, pero no importa. Lo fundamental aquí es que los ciudadanos están haciendo uso de sus derechos, los periodistas lo seguiremos haciendo y no importa los planes de represión que el régimen siga manteniendo. El régimen ha dado entrevistas esta última semana, pero solo a periodistas extranjeros. ¿Qué te merecen? Bueno, yo creo que Daniel Ortega, la última vez que habló cara a cara con periodistas, por lo menos conmigo habló en el 2015, eso fue hace 13 años. Ahora pasó 11 años sin hablar y le dio una entrevista primero a Fox News y a otro
medios de comunicación. Yo creo que él le debe hablar cara a cara al pueblo de Nicaragua, debe responder las preguntas que el pueblo de Nicaragua tiene. El pueblo de Nicaragua no lo puede engañar, no le puede decir que los paramilitares son de otros partidos, no le puede decir que solo ha habido el número de muertos que él pretende, ocultando que hay más de 300 muertos. Eso no se lo puede negar a las madres de Abril y al pueblo de Nicaragua y a los periodistas de Nicaragua, por eso es que no se atreve. ¿Está en deuda entonces el presidente Ortega con el periodismo nacional, independiente sobre todo? Más que con el periodismo, está en deuda con la nación. El señor Ortega es responsable de la peor matanza que ha ocurrido en la historia de Nicaragua en tiempos de paz. Son más de 300 muertos en cualquier país del mundo. Un periodista, un presidente, un estadista que comete ese tipo de barbarie contra su pueblo debió haber renunciado ya hace 3 meses para ser sometido incluso a una investigación judicial. Por supuesto que también está en deuda con los periodistas porque ha perseguido y ha abolido la libertad de expresión, que se mantiene viva solamente por la defensa de los periodistas y porque los que estamos aquí estamos dispuestos a enfrentar cualquier tipo de represalia del régimen, porque tenemos un compromiso con los ciudadanos. La libertad de expresión es un derecho constitucional de los ciudadanos y los periodistas solamente somos un medio, un mecanismo de apoyo para la gente. Pero Joaquín Chamorro, ¿su pensamiento sigue vigente? Por supuesto, mi padre proclamó que la libertad de prensa es la primera de las libertades, que en ella se sustentan todas las libertades. Dio su vida por ello, como otros periodistas que cayeron en tiempos anteriores, como Ángel Gaona, que murió hace 3 meses. Y creo que todos los que estamos aquí tenemos también ese compromiso con el legado, con la memoria de mi padre, y estamos luchando para que Nicaragua vuelva a ser república. El periodista Gustavo Bermúdez, participando en este plantón de periodistas. ¿Cuál es la ruta? Espérame. Gustavo, unas palabras en este día que están haciendo este plantón. Bueno, más que todo es una demostración de los periodistas y medios independientes que nos hemos autoconvocado con el propósito de mandarle un mensaje a este presidente. Que no crea que robando medios de trabajo, metiendo en miedo a los periodistas, queriendo someter la libertad de expresión a su capricho, va a callar a este pueblo. Nosotros lo que estamos haciendo es recogiendo las expresiones de toda esta represión de parte del régimen, y esto lo sabe el mundo entero. Entonces, así como da entrevistas a medios internacionales, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué en año y medio no da una conferencia de prensa? ¿Por qué no comparece ante medios independientes, ante la opinión pública? Esa es parte pues, de las acciones mediáticas y también del miedo que ha tenido este presidente en que el mundo desde hace rato se diera cuenta que estamos gobernados por una familia criminal. Hoy creo que es una cita importante. Los periodistas de Nicaragua, no solamente de Managua. Declaraciones de algunos periodistas, tendremos más adelante otras intervenciones de varios periodistas que estuvieron en este plantón, pero ahora vamos a hablar sobre la situación de las deudas que se tienen con las microfinancieras y los bancos. ¿Qué dice el representante del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, INDEC, como es Marvin Pomares? Lo vamos a escuchar a continuación. Usuarios de las instancias y de los productos financieros, tanto como las microfinancieras, como los bancos. Recordemos que tanto la CONAMI como los bancos sacaron una circular donde los ciudadanos que tienen problemas con esta situación de la cuestión de tener, digamos, deuda con los bancos y las microfinancieras, se iban a hacer arreglos para que realmente ellos tuvieran la oportunidad de hacer un arreglo de pago, de ver cómo, digamos, solventar su deuda. Por ejemplo, alguien que
tal vez daba $300 mensual, hoy no puede porque el pequeño negocio que tenía se lo saquearon, o que realmente que el Código Civil decía que había que hacer un evalúo de la vivienda y que esto va con catastro y toda la cuestión, porque no es que vas a perder la vivienda por $5.000 que te han prestado, cuando la vivienda tal vez cuesta $100.000, $120.000. Entonces no puedes perder una vivienda que te cueste por $5.000. No se ha acordado nada sobre eso, precisamente, de dar la diferencia. O sea, si el banco... No, ya está en el nuevo... Está quedando a nivel nacional, y eso nos está favoreciendo a los consumidores porque nos está poniendo el precio un poco más bajo. Decía el INDEC en meses anteriores de que lo que sube la canasta básica son los productos industriales. ¿Qué está pasando? Desodorantes, pasta dental, papel higiénico, ¿cómo están estos precios? Mira, ¿qué es lo que sucede con los productos procesados? Son productos procesados. ¿Qué es lo que pasa con los productos procesados? Ustedes saben que estos productos procesados están entrando al país sin pagar ningún 35 centavos menos. Por ejemplo, la pasta dental en el Oriental cuesta 36 córdobas y en el Maxipalí cuesta 26, 4 córdobas menos. Te vas y la caja de los fósforos que te trae 5 cajitas te cuesta 10 córdobas, está parejo, 10 y 10. Lecoa en el Oriental cuesta 40, también el Maxipalí 40. El papel higiénico en el Mercado Oriental te cuesta 20 y en el Maxipalí te cuesta 24. El jabón de baño en el Oriental te cuesta 17 y en el Maxipalí 16. Incluso hoy anduvimos haciendo un recorrido y fíjate que el jabón bajó de precio. Ahora vale 10 córdobas. Estos fueron el día de ayer. Hoy lunes en el supermercado ya bajaron de precio. Están en promoción a 10 córdobas. Bajaron 6 córdobas de un solo. Entonces, las toallas sanitarias, 17 córdobas en el Oriental, 14.50 en el Maxipalí. El desodorante, 55 en el Oriental, 47 en el Maxipalí. Y el cepillo dental está igual, pues el más barato, 10 córdobas. Entonces yo creo que es satisfactorio esto para los consumidores, porque realmente los precios en esta semana, más aún los precios de alimentos que se consumen a diario, como el arroz, como los frijoles, se consumen a diario, hay veces lo consumí solo, hay veces lo consumí acompañado, pero están bajos de precio. Pomares, del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor. Don Denis Darce se le preguntó sobre qué pensaba sobre las declaraciones de el presidente Daniel Ortega a las cadenas de televisión, y esta es su respuesta. Conocer más allá del discurso si realmente hay un compromiso sincero del señor Ortega de buscar una salida pacífica a la situación, ¿verdad? Porque el llamamiento a organismos internacionales como Naciones Unidas lo hemos venido haciendo nosotros como organismo de derechos humanos de manera sistemática y consistente desde el inicio de esta crisis. Hemos pedido a las Naciones Unidas que traigan una misión de observación, de verificación de la situación de derechos humanos. Incluso le hemos pedido que esta misión sea de carácter permanente. Igual lo solicitamos a la OEA y a la Comisión Interamericana, ¿verdad? Y eso hace pues de que estas organizaciones que en este momento están en el país pues hayan podido venir, obviamente que requirieron de la anuencia del gobierno. Si el gobierno hubiese tenido disposición, pues estos organismos hubieran venido un poco antes del momento en que han venido. Ya sabemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo venir hasta un mes después de la crisis, donde habían sucedido ya gran cantidad de personas fallecidas en el contexto de la crisis. Y sabemos incluso de que el marco de análisis y de trabajo que le dieron al equipo de investigación especial internacional es un periodo bastante corto, que va del 18 de abril al 30 de mayo, cuando la mayoría de las personas que han fallecido en el contexto de la crisis están después del 30 de mayo. Ahí está más del 50% de las personas fallecidas. Entonces eso hace cuestionarse realmente si el señor Ortega tiene la disposición real de que hay una salida y de que estos organismos realmente puedan desarrollar un trabajo independiente, un trabajo autónomo y un trabajo integral en términos de observación y verificación de derechos humanos. Sabemos de manera directa de que los equipos de ONU y de Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ahorita están en el país,
no han tenido la total libertad ni el total apoyo del gobierno para poder hacer su trabajo. Por ejemplo, sabemos que no han podido visitar las cárceles del Chipote, sabemos que no han podido hacer una visita real e integral al sistema penitenciario La Modelo, sabemos que incluso ha habido dificultades para que ellos puedan estar presentes en algunas audiencias donde se está criminalizando a algunas personas por el derecho a protestar. Entonces, si el señor Ortega va a decir eso, pues queremos que lo diga más con las acciones que con el discurso. ¿Qué opinión le merece esa disparidad de cantidad o estadísticas de muertos? Por un lado, un organismo habla de más de 400, otro organismo habla de 300, ustedes están casi coincidiendo con la CID, y el gobierno habla de menos de 200. Bueno, el gobierno evidentemente pues siempre ha estado tratando de ocultar información, de manipular información. Yo puedo dar cuenta de lo que la Comisión Permanente de Derechos Humanos está manejando, puedo dar cuenta de cómo hemos llegado a esa cifra, ¿verdad? Incluso puedo decirles que el día de mañana probablemente estaremos presentando unas cifras más actualizadas sobre la situación, pero realmente para nosotros es muy importante poder verificar cada una de los nombres de las personas que están reportadas como fallecidas, identificar claramente cuál es el contexto del fallecimiento de esta persona y a partir de ahí pues hacer la conexión si el fallecimiento de las personas tiene relación con la crisis, entonces agregarla, ¿verdad?, dentro de nuestro listado. Hasta el día 26 de julio nuestra cuenta iba por 311 personas, ¿verdad? Y hasta ese día pues teníamos una proyección departamental de las personas que han fallecido y observamos pues que Managua es el departamento más afectado por esta situación, seguido por el departamento de Masaya, en tercer lugar el departamento de Carazo y le sigue el León, ¿verdad? Son los lugares donde las acciones de represión y las protestas han tenido un mayor nivel de letalidad, ¿verdad? Pero las diferencias de cifras pues tienen mucho que ver con, en primer lugar, la falta de confianza y de credibilidad que hay en las instituciones del Estado, ¿verdad? Y en segundo lugar, pues por el hecho de que no hay en realidad ese acceso a información, esa credibilidad de la información que están produciendo las instituciones, es que aparece, digamos, de repente una disparidad en las cifras, ¿verdad?, que habría que ir revisando, ¿verdad? De todas maneras, nosotros vamos a presentar un análisis sobre esta cifra y vamos a hacer una interpretación de las diferentes causas de muerte que hay en los casos de las personas que están siendo reportadas a través de diferentes listas como personas fallecidas en el contexto de la crisis. Declaraciones de Denis Tarce de la CPDH. Vamos a compartir ahora lo que en política se habló el día de hoy, o se estaba hablando cuando llegamos a hacer la entrevista en el PLC. Hoy hubo reunión de comité ejecutivo. Vamos a escuchar al vocero del PLC, Miguel Blandón, aquí en 60 minutos. Estábamos comenzando a evaluar, por ejemplo, la marcha que hubo el día sábado en apoyo a la conferencia episcopal, que es muy importante porque creo que los obispos están jugando un papel relevante. Y para nosotros, pues como partido, es importante que el pueblo esté al lado de los obispos, sobre todo en estos momentos que han habido muchos ataques a la Iglesia Católica en diferentes lugares. Y esa marcha lo que demostró es eso, pues el respaldo del pueblo hacia los obispos. También estamos, o vamos a tocar, porque está comenzando la reunión, el tema del ataque a los periodistas. Casualmente estábamos viendo el caso del muchacho de Granada, Roberto Collado, y obviamente como Partido Liberal nos preocupa pues la libertad de expresión. Uno de los principios del liberalismo es ese, precisamente la libertad. Y hemos visto que no solo pues Roberto en Granada, sino que en diferentes medios hemos visto el acoso a periodistas, la persecución a periodistas, y obviamente nos preocupa porque uno de los valores fundamentales de la democracia tiene que ser la libertad de expresión. Entonces son temas que estamos analizando y también vamos a analizar eventualmente en la reunión el tema de los presos políticos que tiene el partido. Pues nos preocupa mucho el caso del alcalde Apolonio Falga, que como ustedes saben fue noticia la semana pasada. Se le está acusando pues de un crimen que obviamente es fabricado, una persecución meramente política, y no solo de él, pues vamos a ver el caso de muchos hermanos liberales y demócratas que están siendo perseguidos. Entonces es un análisis de la situación que está dando y la posición que va a tomar el partido, que obviamente es de respaldo. Obviamente tenemos que estar al lado del pueblo, al lado de la democracia, y como todo el mundo lo ha dicho, en esta crisis de más de 100 días,
es una lucha por la justicia y la democracia, y de eso se trata. Pues estamos haciendo una evaluación en ese sentido, y que nos preocupa principalmente eso que se ha llamado ahora una persecución orientada o dirigida a ciertos sectores, a ciertos grupos. Eso es lo que nos preocupa, y obviamente respaldo total y completo a los obispos, respaldo total y completo a los medios de comunicación, a los periodistas independientes. Me comentaban pues que estaban haciendo un plantón ahorita en la rotonda de periodistas. Pues felicito a los hermanos que estaban ahí reunidos protestando por el derecho a la libertad de expresión, que es uno de los valores más preciados. No los pude acompañar porque estaba haciendo unas actividades aquí, pero pues de corazón nos estamos acompañando. Y uno de los principales temas que va a tener el partido de ahora en adelante en esta contextura es el apoyo a los hermanos que están siendo perseguidos o que están injustamente encarcelados por crímenes que se les está haciendo o que se les quiere imputar, cuando obviamente hay declaraciones. En el caso de Apolonio, por ejemplo, está la hermana del policía que dice que está totalmente clara que el alcalde no tiene nada que ver. Y en el caso de Medardo y de Pedro, hay policías que dijeron que fueron atacados directamente desde la alcaldía de Morrito, pues, y se les está queriendo inculpar, pero obviamente sabemos de dónde viene y por qué es esta persecución. A propósito de los medios de comunicación, ¿cómo valoran ustedes que el señor presidente Daniel Ortega haya dado declaraciones a medios internacionales y no a medios nacionales? Mira, es interesante, ¿verdad? Porque pasamos de un presidente que se había escondido, digamos, de los medios por más de 10, 11 años. Y el vocero del PLC. En esta audición tendremos también las declaraciones de don Alfredo Gutiérrez. Don Alfredo Gutiérrez fue candidato a la alcaldía de Managua, primero por Ciudadanos por la Libertad, luego fue candidato a la alcaldía por el PLC y quedó en segundo lugar, y así fue ocupando el puesto de concejal. Hoy se conoció su renuncia. La estaremos compartiendo con ustedes en una entrevista que hemos hecho a don Alfredo Gutiérrez. Tendremos aquí en 60 minutos con Javier Reyes Alba. Les dijimos también, amigos oyentes, que tendremos más opiniones de periodistas que estaban participando en la protesta, en el plantón hecho el día de hoy. Estaremos compartiendo declaraciones de Carlos Fernando Chamorro, también de Gonzalo Carreón, que estuvo ahí, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, entre otros. Les pedimos a ustedes, amigos, no apartar la sintonía. Vamos a hacer una pausa comercial. Vamos a regresar en breve con el detalle en los 880 AM de Radio El Pensamiento. Agradeciendo a los que nos han sintonizado en directo en Facebook Live de Trinchera de la Noticia, y también a los que nos vayan a sintonizar posteriormente, ya sea en esta cuenta de Facebook o también en cualquier red social. Y por supuesto agradecemos a los que nos han sintonizado y nos vayan a sintonizar en el canal 72 que transmite para Chontales y Boaco. 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle,